Bienvenidos a una nueva clase de gramática descriptiva 2. En este caso vamos a estudiar cuáles son los componentes que constituyen a los grupos gramaticales. Recordando, los grupos gramaticales están formados por categorías. No obstante, hay elementos más amplios, que no son categorías propiamente, que ayudan a conformarlos y a ubicarlos morfosintácticamente. En este caso vamos a estudiar el sujeto. El sujeto primeramente lo vamos a entender como un contribuyente nuclear, en dos sentidos. Uno, porque conforma una de las dos partes esenciales de la oración, siendo la otra el predicado. Y dos, porque este puede llevar adjuntos opcionales, adjuntos que no lo modifican, sino que mantienen su núcleo intacto. Estos adjuntos pueden ser de lugar, tiempo y modo, en forma de objetos circunstanciales. Por ejemplo, si yo digo Juan lee, ahí estamos hablando de un sujeto. Pero si yo digo Juan lee feliz, ese feliz no altera directamente al sujeto Juan. O si yo digo Juan lee en el parque, independientemente que sea un complemento circunstancial de modo o de lugar respectivamente, no afectan en sí la esencia de Juan, por eso se les llaman adjuntos. Seguidamente, desde su punto de vista sintáctico, vamos a hablar de que el sujeto ayuda a la predicación, y no solo la ayuda, sino que constituye la forma esencial de la predicación. Predicación se refiere a que dos partes entran en confluencia y ejecutan una acción desde un punto de vista gramatical. Si no hay un sujeto para ejecutar la acción, no se puede hablar de una predicación. Sin embargo, vamos a ver que el sujeto no siempre tiene que aparecer explícitamente en la oración. Seguidamente, vamos a decir que es un elemento compuesto. De esta forma, podemos decir, por ejemplo, el cielo es un sujeto, pero si yo digo el cielo azul, igualmente está constituido por tres partes y sigue siendo un solo sujeto. Entonces puede estar constituido por varios elementos. Ahora bien, partiendo de gramática descriptiva es necesario entender y es necesario conceptualizar las distintas formas en las que se ha estudiado y analizado el problema del sujeto o bien el concepto del sujeto. Primeramente, Aristóteles. Aristóteles, partiendo de su gramática, no propiamente una gramática, sino más bien el estudio del lenguaje visto desde la visión del hombre, visto desde la función o la influencia que tiene el hombre en el discurso, Aristóteles va a decir que el sujeto se le denomina nombres. De ahí viene, por ejemplo, la nominalidad. Todo el problema de los nominalistas en la Edad Media parten de ese concepto que le asigna Aristóteles a todos esos sujetos y sustantivos que son los que se representan en el mundo. Y como acarrean una serie de problemas, por ejemplo, cómo se pueden conceptualizar, si el nombre realmente devela la naturaleza del objeto, todo eso proviene de la concepción que tuvo Aristóteles del sujeto. Seguidamente, Charles Hockett lo va a denominar tema. No le habla sujeto, no le habla como nombre, sino como tema, como lo que se enuncia de un tema. Entonces, esa es una nueva concepción que maneja Hockett, que posteriormente la va a adaptar Edward Sapir, pero ya no como tema, sino a modo de la gramática tradicional, que es la definición que hemos escuchado muchas veces como persona, animal o cosa de la que se habla en la oración. De esa concepción originalmente de Hockett y después Edward Sapir, se crea esa idea de, por así decirlo, gramática prescriptiva tradicional de persona, animal o cosa de la que se habla en la oración. Seguidamente vamos a entrar a los tipos de sujeto. Los tipos de sujeto vamos a dividirlos en dos, por su aparición y por su cantidad. Primeramente, por su aparición va a tener una subclasificación de dos elementos, implícito y explícito. Implícito se refiere cuando no se encuentra directamente el sujeto en la oración, no está descrito en la oración y no se menciona. Entonces, ¿cómo lo ubicamos? Partiendo de lo que estudiamos en gramática descriptiva 1, las desinencias verbales, vamos a ubicar cuál es el sujeto generalmente pronominal que aparece en la oración. Por ejemplo, si yo digo Juan
si yo digo juego en el parque, ahí no hay un sujeto directamente. Sin embargo, por la terminación del verbo, por su desinencia, puedo inferir de que se refiere a yo. Yo juego en el parque. Aquí es importante mencionar que el español tiene una cualidad muy interesante en el que obvia los pronombres o los sujetos pronominales. Generalmente nosotros hablamos como voy a la tienda, ayudo a mi mamá, veo televisión. Nunca decimos yo voy a la tienda, yo ayudo a mi mamá, yo veo televisión, o por lo menos es muy raro. El español se caracteriza por obviar los sujetos pronominales. También es importante resaltar que en términos de sintaxis y en términos de el orden discursivo podemos manejar el sujeto como una sola aparición. Por ejemplo, si se dijera en un sentido poético, las rosas se abren, miran y contemplan el resplandor del amanecer, no es necesario repetir ese sujeto, las rosas, como decir las rosas se abren, las rosas miran, las rosas contemplan el amanecer. No es necesario hacer esa repetición del sujeto, sino simplemente se entiende que se está hablando del mismo sujeto cuando solo se menciona una vez. Seguidamente, en términos de lo explícito, es bastante sencillo, es cuando el sujeto aparece mencionado y evidente en la oración. Por ejemplo, Carlos pasea en la montaña. Es importante resaltar que cuando el sujeto aparece explícitamente en la oración, no lleva un orden establecido como una forma necesaria de construir la oración. Aquí podríamos alterar y decir pasea Carlos en la montaña. En ese sentido, no siempre la primera palabra o la primera frase o conjunto de palabras con los que inicia una oración va a ser el sujeto, sino que hay que ubicar realmente quién es el que realiza la acción. Y por último vamos a hablar por su cantidad. Partiendo igualmente desde su punto de vista sintáctico, podemos decir que por su cantidad el sujeto es simple o compuesto. Simple cuando está constituido por un solo elemento, independientemente que esté pluralizado o no. Por ejemplo, decir los pájaros. Los pájaros se bañan en el arroyo. O decir el pájaro se baña en el arroyo. Independientemente de su pluralidad, vamos a decir que ese es un sujeto simple, porque solo aparece uno. No obstante, si aparecieran varios elementos, como decir los pájaros, los osos y los lobos se bañan en el río o en el arroyo, ahí podemos decir que hay un sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque hay varios elementos. De nuevo, independientemente que sean plurales o no. Es necesario diferenciar cuando se habla del elemento compuesto partiendo de la definición del sujeto y cuando se habla del elemento compuesto partiendo por su tipo. Solo recalcando, cuando decimos que es compuesto partiendo desde su definición, nos referimos a que puede estar constituido por varias palabras. Es como decir el cielo, les mencionaba el cielo azul. En ese sentido, esas dos palabras van a constituir un sujeto, va a ser compuesto. Sin embargo, aquí nos referimos directamente a los tipos, a decir que cuando aparezcan varias palabras dentro de una misma oración que se refieren al sujeto, independientemente de su pluralidad, se van a entender como un sujeto compuesto. Entonces, con esto terminamos esta clase con la que iniciamos estos elementos que constituyen a las categorías, a los grupos gramaticales, y con esto ustedes ya pueden trabajar el ejercicio referente al sujeto.